el arte postmoderno. Ya vimos, recordáis, la primera de filosofía de pensamiento postmoderno en general, la segunda de Fernández, sobre la literatura postmoderna. No se te oye nada, ¿eh? Pero no te subas más. Sí, sí. Ahora sí. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Decía que efectivamente hoy es la tercera de las 4 sesiones. La primera fue del pensamiento postmoderno en general, desde el punto de vista más filosófico que otra cosa. La segunda que hizo Fernando Carratala sobre literatura postmoderna, y la tercera sobre arte, que nos va a impartir ahora María Victoria Chico. María Victoria, la conocéis de sobra, es una profesora aquí de arte en la Universidad de Mayores, profesora titular en la Facultad de Historia de Arte, Filosofía, en la Complutense. Ha sido vicedecana durante 12 años, es decir, que hasta bien poquito, hace 2010, claro. Ha sido vicedecana de esta casa, y eso sí que hasta hace bien poquito, hasta la última la junta anterior, hasta 2014. Es coordinadora del Máster de Estudios Avanzados, participa en la revista de Anales de Historia del Arte de la Complutense. Da gusto oírla, y los que la tenéis en clase lo sabéis igual de bien que yo. Así que seguro que tenéis más ganas de oírla a ella que a mí. Bienvenidos y a disfrutar de lo que nos cuente Maribel cuando quieras. Adelante. Muchas gracias al profesor Pichel por contar conmigo para esta sesión dedicada al arte de la posmodernidad. Para mí es un placer, entre otras cosas porque soy responsable de los cursos SEDIC del Colegio de Licenciados de Historia del Arte, y dentro del programa de la Universidad de los Mayores, gracias a los buenos alumnos que están aquí a hacer bulto, pues me encargo de la sección de arte y coordino al grupo de profesores que imparten las clases de Historia del Arte de los 6 años, puesto que hemos añadido ese año de estudios avanzados a nuestro programa de la Universidad de los Mayores. Bien, a la hora de preparar esta sesión de trabajo, el arte de la posmodernidad o el arte posmoderno, lo primero que me surgió es la necesidad de poner 2 puntos y de añadir un título, de hacer un título un poquito más largo, ¿no? Y no pude sustraerme a la tentación de plantearles a ustedes cuáles podrían haber sido estos títulos, que al final he optado por no hacer, para que ustedes pongan el que les parezca oportuno al final de mi intervención. Títulos posibles de mi charla podrían ser el arte posmoderno, 2 puntos. ¿Y ahora qué? En este sentido estoy parodiando unas palabras de un gran especialista en historia del arte, el profesor René Huyghe, que en su obra magnífica sobre el arte y el hombre, al hablar del arte de finales del siglo XX, pues se hace esta misma pregunta: ¿hacia dónde vamos, no? O bien, por ejemplo, otro título como podría ser el de la posmodernidad, el arte del desconcierto y la irritabilidad. Han tenido ya 2 sesiones, filosofía y literatura, en las que pienso que, sin haber entrado en materia, haber fisgado en lo que han dicho ustedes, evidentemente la palabra irritabilidad, irritación y desconcierto habrán estado presentes en muchos de ellos. O un tercer título que confieso que puede provocar en ustedes precisamente irritabilidad y desconcierto, como es posmodernidad o la necesidad de un espectador inteligente. Fíjense que con esto estoy siendo tremendamente provocadora, en el sentido de que ustedes, si no conectan con ese arte de la posmodernidad, se sientan un poquito agraviados pensando que el hecho de que no conectar con él depende no tanto de un gusto o de una opción estética, sino que depende de una falta de preparación intelectual que les permita acceder al lenguaje que les están planteando los posmodernos. En cualquier caso, cualquiera de estos títulos es posmodernismo en arte, porque es irritación, es duda, es eclecticismo, es desencanto, es desconcierto, ¿no? Bien, vamos a quedarnos con el que nos dio el profesor Pichel en el momento de estructurar el seminario, el arte de la posmodernidad. Me van a permitir que, para no perderme y que el tiempo se nos eche encima, las 2 primeras partes de mi intervención la voy a leer, una tercera parte ya más sobre las diapositivas, pues haremos comentarios más improvisados sobre las imágenes de la segunda parte de las imágenes que les he seleccionado. Bien, en los años 70, la
finales de los años 70, aparece en escena, desde el punto de vista artístico, una nueva generación nacida tras el final de la Segunda Gran Guerra y formada a la sombra de los grandes creadores de las vanguardias. Del mismo modo que en el siglo XVI los llamados manieristas, como Domenico Greco o Il Parmigianino, partían en sus planteamientos de una admiración indiscutible por los clásicos de la primera mitad del Cinquecento para, inmediatamente después de esta admiración, romper con ellos, los postmodernos de finales del siglo XX admiran, miran, escudriñan a las vanguardias como referentes esenciales, pero para distanciarse de ellas en muchas de sus propuestas al presentar sus creaciones. Recordemos brevemente, en un intento de ordenar la modernidad, si es que esto es posible, en una síntesis muy apresurada, esa explosión de propuestas que los creadores del siglo XX hicieron para posteriormente adentrarnos en el arte de la posmodernidad. Por su propio nombre, la posmodernidad indica lo que sigue a la modernidad, y sería del todo improcedente adentrarnos en la posmodernidad sin recordar, aunque sea muy brevemente, cuáles fueron las claves de la modernidad que estos posmodernos van a trascender. Tres grandes tendencias habían vertebrado la modernidad de la primera mitad del siglo XX, y París y Berlín fueron indiscutiblemente sus grandes centros de gravedad. Después, en un segundo momento, ese papel lo tomaría Nueva York. Por un lado, y tenemos en pantalla, la búsqueda de un lenguaje nuevo marcado por la interpretación intelectual de la realidad a través de formas geométricas puras. En el caso del cubismo, de pintores extraordinarios, entre otros muchos, como Pablo Picasso, Georges Braque o Juan Gris. Pero, en contemporáneo, amigos de los primeros y compañeros de fatigas de los primeros, una interpretación diferente, esta vez cromática, de la realidad, a través de los expresionismos Fauve y expresionismo alemán, de autores como Matisse en el caso de los Fauve franceses, o Kirchner en el caso de los expresionistas alemanes, que esta vez daban una primacía absoluta en esa reinterpretación de la realidad en base a la importancia expresiva de las formas puras de color, de las superficies de cromatismo de color puro. También, junto a Matisse en el fauvismo, o junto a expresionistas alemanes como Franz Mack en el caballo azul de Blaue Reiter en 1912, una tercera aproximación a las primeras vanguardias nos lleva a una pintura mucho más esencial, que se pretende universal y que se pretende ser válida para cualquier tiempo y lugar, como por ejemplo la familia de propuestas formada por el suprematismo y el constructivismo rusos y la abstracción, con figuras de la talla de Malevich, Kazimierz Malevich, Vasily Kandinsky, Paul Klee o Piet Mondrian. Junto a estas tres ramas, estas grandes ramas de la vanguardia, no olvidemos mencionar la permanencia y la persistencia de una pintura de realidad figurativa, trufada en este caso de un cierto interés y obsesión por el primitivismo, que se muestra en la obra de creadores como Amedeo Modigliani o como el aduanero Rousseau. Fíjense que todos estos nombres que he mencionado no son de competidores antagonistas, son de amigos reunidos en torno a París, que comparten experiencias tomando caminos expresivos complementarios, pero contemporáneos y con propuestas muy diferentes. Junto a tres, están diferentes en sus planteamientos formales, todos ellos coincidían, sin embargo, en unos principios fundamentales que les impulsaban en su deseo de renovación y de ruptura. Por un lado, la búsqueda apasionada de esa asociación ineludible en la historia del arte entre el arte y la vida. Y en segundo lugar, una creencia absoluta en el progreso científico y técnico y en las consecuencias beneficiosas de este progreso científico y técnico que traería a la sociedad. Se trataba de una sucesión desenfrenada de rupturas, de pequeñas revoluciones estéticas y formales
detrás de la utopía del progreso. Pero la evolución histórica del siglo XX fue minando despiadadamente esta utopía del progreso. La Primera Gran Guerra, la Revolución de Octubre y la dictadura soviética subsiguiente, la crisis de Alemania en el periodo de entreguerras, el ascenso del nazismo y de los fascismos, la Guerra Civil Española y, por último, la Segunda Gran Guerra, todas ellas apretadas en un margen de tiempo de algo más de 3 décadas, se encargaron de minar esta utopía y esta creencia en el progreso. Y en este proceso de desencanto paulatino surgen otras propuestas muy interesantes, como pueden ser el movimiento Dada, el arte ha muerto, o las propuestas del surrealismo, en obras tan importantes como las del pintor español Salvador Dalí o el pintor Joan Miró, que fueron los aldabonazos de esa desconexión inexorable de los intelectuales europeos de estos principios de esperanza en un futuro global de progreso. Y con esto hemos llegado a 1945 en nuestra síntesis. Sigamos un poquito más en esas llamadas segundas vanguardias todavía pertenecientes a la modernidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, la vuelta a la llamada normalidad de mediados del siglo supuso retomar una vitalidad creadora excepcional, continuadora, en cierto modo, de las 3 grandes ramas artísticas recordadas hace un momento. Y esta vez los centros artísticos occidentales se polarizaron en torno a uno nuevo y preeminente, que era, evidentemente, Nueva York. A partir de 1945 surgen propuestas de estas segundas vanguardias, como en Estados Unidos el llamado expresionismo abstracto, que trasladado a Europa toma el título de informalismo, pero que coinciden en sus planteamientos estéticos, donde vemos las aportaciones de esa pintura de acción, de esa action painting, de creadores como Jackson Pollock, gran admirador de las primeras vanguardias, gran admirador de todo el trabajo hecho por Pablo Picasso durante la primera mitad del siglo, o por ejemplo esos campos de color abstractos de Mark Rothko, contemporáneo de Jackson Pollock en los Estados Unidos de la posguerra. Y junto a este expresionismo abstracto o informalismo, la contemporaneidad en Europa de tendencias informalistas de la talla del Lao Alset en nuestro país o del movimiento El Paso. Como representante del Paso me he permitido seleccionar la obra de este pintor, de ese gran pintor canario lamentablemente fallecido en plena juventud, que es Manolo Millares. Bien, pero fíjense que coincidiendo con este informalismo o expresionismo abstracto de la segunda posguerra en el siglo XX, surge en paralelo un movimiento que es como la antítesis, es como el otro plato de la balanza y que está representado con el movimiento pop art, con la consolidación de un arte que mira al mercado, que mira a la propaganda, que mira a la publicidad y que va a exaltar de una manera muy crítica el consumismo de la sociedad norteamericana de la posguerra en obras, por ejemplo, de Richard Hamilton, con esta propuesta de pintura y collage y fotografía que lleva el título tan poco propagandístico de qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes y atractivos, ¿no? Producto de esa sociedad consumista que ha vuelto, se supone, a la normalidad en los Estados Unidos de principio de los años 50. O, por ejemplo, la genialidad de creadores como Andy Warhol, conocido como Andy Warhol, que con sus litografías en colores degradados, Marilyn Monroe, la sopa Campbell o esta tan provocadora de las sillas eléctricas, que sistemáticamente reproduce como si fueran sardinas en lata, respondiendo a todas las sillas eléctricas que funcionaban y siguen funcionando en una parte de los Estados Unidos actuales bien iniciado. El siglo XXI son representativos de este movimiento pop art. Y junto a estas tendencias de expresionismo abstracto y de pop art, sigue apareciendo una persistencia, una transición de un arte figurativo en donde no se rompe con la representación de la figura humana con un nuevo tipo de realismo tan diferente, que cristaliza en producciones artísticas tan diferentes como este terrible Inocencio X de Francis Bacon, gran admirador de la pintura del siglo de oro español, o como esta complaciente, maravillosa y confortable pintura de Edward Hopper con la que todo el mundo se siente agradablemente conectado, o
con los magníficos realismos del joven Antonio López García, que sigue trabajando afortunadamente y que plantea esa visión minuciosa, detallada y fotográfica de una realidad que de tan realidad se convierte en una realidad mágica. Bien, estas propuestas de la segunda mitad del siglo, las segundas vanguardias, son las más significativas de un Occidente que de nuevo e inmediatamente volvió a ser golpeado por nuevos hechos históricos desconcertantes, como eran, en este caso, la Guerra Fría, la confrontación este y oeste, y un avance desmesurado, insospechado, inevitable del progreso científico, que avanza a tal velocidad, de una manera tan exponencial, que empieza a desconcertar a los que vamos a vivir de ese progreso técnico. En palabras de un catedrático de Historia del Arte español, lamentablemente fallecido hace pocos meses, Joaquín Yaca, catedrático de Arte de la Universidad de Barcelona, Joaquín Yaca decía: desengañados del humanismo occidental tras el desastre de las dos guerras, las nuevas vanguardias, estas, van a buscar en lo infantil, en el graffiti, en lo salvaje, en la pintura de los enfermos mentales, una nueva realidad artística que esté sin contaminar por esa cultura que había llevado a Occidente al caos. Hoy en día, iniciado el siglo XXI, todas estas propuestas de las primeras vanguardias y de las segundas vanguardias siguen estando vigentes de la mano de jóvenes creadores que se han incorporado a los viejos maestros de las vanguardias del siglo XX. Pero esta heterogeneidad de propuestas estaba, a pesar de su diversidad, siempre vinculada con el espíritu de la modernidad, con un espíritu todavía inspirado en las categorías universales, en los grandes significados, en los grandes valores, en los metarrelatos, palabra que sin duda ha salido en más de una ocasión en la primera sesión de introducción filosófica a la posmodernidad. Siempre desde un punto de vista eurocéntrico, es decir, siempre considerando a Occidente como el punto de referencia, que desde los años 80, desde el comienzo de los años 80, ya no tiene sentido ante la globalización y ante la irrupción de otros mundos que no encajan en estas premisas y en estos grandes metarrelatos. Pensadores de la década de los años 70, como Jean-François Lyotard, enuncian una cultura posmoderna, en la que las grandes y viejas premisas, cristianismo, racionalismo, capitalismo, marxismo, parecen agotadas, dejando espacio a un entorno de pensamiento en donde lo esencial va a ser el individuo, lo subjetivo, lo relativo. Y todo ello aplicado a unos contextos enormemente diversos, que ya no es ese mundo occidental y esa Europa en la que se habían basado las vanguardias. En paralelo, en las artes, y coincidiendo con estos primeros pasos de un pensamiento posmoderno, en las artes irrumpen nuevas tendencias, nuevas formas que preceden a la posmodernidad. Son enormemente variadas y chirrían en la estética algo convencional del gran público. Me refiero, por ejemplo, en Italia, al arte povera, a ese arte pobre que va a endiosar simplemente la calidad de unos materiales que no es el mármol de Carrara, ni es el bronce dorado, es la madera quemada, el papel apretado con el puño, etc. Aquí tienen ustedes esta rosa quemada de Michelangelo Pistoletto, producida en el año 1965. Junto a esta propuesta italiana de arte povera, irrumpen en escena la asociación de arte y escultura y pintura con las artes escénicas, las performances, los happenings, la puesta en escena de hechos artísticos que constituyen la obra de arte y que cuando se acaba esta puesta en escena van a dejar restos sembrados en una habitación o todo lo más una cinta de vídeo. Y surgen movimientos en este sentido de performance como el movimiento Fluxus, en el que podemos incluir la figura de este pintor John Boyce, en un happening de los más famosos que consistía en aparecer en una escena ante el público, en una escenografía ante el público, abrazando a una liebre dormida, contándole su vida, pintado todo él de purpurina. Es decir, la provocación a través de la performance. O, por ejemplo, los restos de una performance de Borstel de presión endógena,
los restos de una oficina donde parece que han pasado los vándalos, y que es una imagen absolutamente familiar para nosotros, en nuestro mundo, en nuestro mundo diario, mundo de detritus, de migaja, de paquete de envoltorio sucio caído de una mesa en la que no se ha pasado una bayeta durante mucho tiempo. Es decir, puestas en escenas provocadoras que anuncian y son precedentes de esta posmodernidad. Performance que consisten, por ejemplo, como esta famosa que tienen ustedes colgada en YouTube, de Marina Abramovich, celebrada en el MoMA en 1965, que consistía en el artista está presente y la artista está vestida de rojo en una mesa donde se sienta delante de una silla vacía en la que se puede sentar el público, y el hecho artístico coincide en mirarse a los ojos. El mirarse a los ojos con tanta intensidad que provocaba reacciones enormemente dispares, como pueden ser la de personas que se enfadaban y se marchaban diciendo esto es una burla, a personas que se sentaban y ante la mirada del artista no podían sostener la mirada y acababan llorando, acababan emocionándose. ¿De acuerdo? Bien, como ven, las propuestas son muchas, enormemente dispares. O, por ejemplo, otras tendencias fantásticas que ahora se han extendido y vemos en todos los jugadores de primera división, en los enormes tatuajes y bellísimos tatuajes que recuerden, pero que empiezan en este momento con esta bellísima composición de este caballito de mar que no es otra cosa sobre un fondo negro que una mujer embarazada. No sé si la distinguen ustedes, y que les obliga a forzar su imaginación para descubrir que lo que en principio es una mujer con los brazos en esta posición, embarazada y vista de perfil y sentada sobre sus rodillas en el suelo, es el caballito de mar. O, por ejemplo, el land art, en donde el artista interviene en el paisaje. Aquí tienen ustedes una de las expresiones de land art más famosas, junto con las que ha hecho nuestro Agustín Ibarrola, en el bosque, en el País Vasco, o en la rula del puerto de Llanes en Asturias, con los bloques de pintura coloreada, que es exactamente en Salt Lake City, al borde del lago en Salt Lake City, en Estados Unidos, que tiene una subida de mareas importante dependiendo de las lluvias y de los tiempos y de las lunas, una composición de una espiral con elementos del paisaje que cuando el lago está lleno, está cubierto, y a medida que el lago va bajando, descubre esta forma, que cada vez es diferente debido a la salinidad del lago y a la erosión que esa salinidad produce en los materiales. La introducción de elementos nuevos en la historia del arte, que fíjense lo que significan, algo fundamental, y es la exaltación de la simple presencia del objeto. La pintura deja de ser pintura, la escultura deja de ser escultura, y nos hallamos en presencia de otros testimonios artísticos diferentes, irritantes, provocadores, insospechados, cautivadores en muchos casos, dependiendo del estado de ánimo y de la participación del espectador. Pero todos estos movimientos imponen su provocadora vigencia y plantean la independencia del artista, fíjense en algo fundamental, y es con respecto al mercado, con respecto a los marchantes y con respecto a los espacios tradicionales del importantísimo mercado de arte que este arte contemporáneo genera, ¿no? Al llegar al final de los años 70, estamos ante una nueva sociedad finisecular, otra vez. En este caso es una sociedad finisecular del siglo XX, en la cual el lenguaje audiovisual, la comunicación y la propaganda han sustituido poquito a poco, de una manera inevitable, a la lectura. Una sociedad en la que se trata, ante todo, de captar lo más rápidamente un mensaje lo más directo posible. Este es nuestro mundo. Y en esta nueva visión del mundo, a diferencia de las vanguardias de la modernidad del siglo XX, el artista posmoderno no quiere innovar. El artista posmoderno no quiere inventar. El artista posmoderno no quiere investigar para relacionar el arte con la vida. No cree en el futuro y en el progreso. No quiere experimentar. En los posmodernos subyace el fracaso de las grandes expectativas surgidas en torno a 1900. Desde esta perspectiva ya obsoleta, el moderno rechazaba la tradición e intentaba progresar sobre la base de ese rechazo. El posmoderno no rechaza la tradición,
El posmoderno no rechaza nada, pero duda de todo. Para Carlos Gurméndez, filósofo español muerto en 2009, el posmoderno duda de que haya una salida a la crisis de la civilización actual. No se recrea, y digo textualmente sus palabras, afilando el corte de la posmodernidad. El posmoderno simplemente duda. Desde este escepticismo espera vivir mejor o más tranquilo. Mediante esta mutación, quienes se hayan sumidos en el escepticismo pueden permitirse abandonar la acción social y política transformadora y efectuar el repliegue hacia la privacidad con una gratificante buena conciencia. En este comentario y en la parte final del comentario queda clarísimamente marcada la aproximación filosófica de Gurméndez, miembro del Partido Comunista, ¿no? Y que ve cómo este posmodernismo, desencantado por la evolución social del siglo XX, se refugia en individualidades con una relativa buena conciencia, pero desconectando el arte de un intento de progreso social, digamos que es en cierto modo crítico de lo que se ha venido a llamar la gauche caviar, o la gauche divine, ¿no? Esos a priori ideólogos de un pensamiento socialista comunista que ante el desencanto se refugian en una producción individual en la que se duda absolutamente de todo. El artista posmoderno, muchas veces pintor, escultor, fotógrafo, escenógrafo y actor a un tiempo, es seguidor del pensamiento filosófico de autores, me imagino que lo has citado, como Lyotard o Derrida, y está marcado por el desencanto, por el terrible consumismo de la sociedad, por un mundo dominado por los medios, en el que las ideologías han dejado paso a la imagen, y en el que los grandes líderes han sido sustituidos por pequeños ídolos fugaces de masas, creando, eso sí, fuertes impactos muchas veces titubeantes, muchas veces superficiales y muchas veces desconcertantes. Tomemos aire. Pero sigamos, porque esta posición, en muchos casos nihilista, llena de escepticismo, no tiene por qué ser interpretada negativamente como un fracaso, sino como una oportunidad para poner en valor nuevos metarrelatos. Miremoslo por el lado del prisma de color positivo. Conectados con nuevas realidades. ¿Qué nuevas realidades? Nuevas realidades, por ejemplo, como la igualdad real de la mujer a través del feminismo, como la preocupación por el medio ambiente, como, por ejemplo, la preocupación y la aceptación real de la diversidad sexual y de los comportamientos sexuales, que se deben incluir en nuestra vida dando verdadero sentido a valores que perseguían los ideólogos del siglo XX, valores de tolerancia y de diversidad, pero a día de hoy no se han logrado. Y ahí está el arte posmoderno, contradictorio, difícil de definir, difícil de clasificar por sus características y, entre otras cosas, porque se está haciendo en estos momentos, porque carecemos todavía de una perspectiva histórica que nos permita teorizar sobre él, por sus movimientos pendulares, por su enorme eclecticismo, en el que no solamente recuperan elementos de las vanguardias clásicas del siglo XX, sino recuperan elementos del arte anterior, del arte del antiguo régimen, que incluso habían sido ninguneados por las vanguardias porque en su momento no han sabido ser suficientemente rompedores. Es decir, el posmoderno, tenemos que buscar la solución del arte posmoderno en los restos de naufragios anteriores. Así, el pintor posmoderno vuelve a la pintura, vuelve a la visión retrospectiva, intenta unar tradición e innovación, recupera en algunos casos épocas y autores que habían sido silenciados hasta entonces o habían sido considerados políticamente incorrectos. La crítica de arte,
los teóricos del arte, ya se han encargado de intentar agrupar y poner un poquito de orden entre esta amalgama tan ecléctica de participantes, marcando diferentes tendencias y dándoles a todas estas tendencias postmodernas unos nombres más o menos evocadores. En Italia, la transvanguardia, el neoexpresionismo, el neo-dada, el graffiti, la nueva figuración, la nueva abstracción, el nuevo surrealismo. Como ven, todo es nuevo, pero nada lo es, porque lo que es una reconsideración del pasado inmediato o incluso del pasado más remoto, planteando un arte absolutamente diferente, porque el artista crea su obra sobre la base de la deconstrucción de algo anterior, dejando unas pistas que el espectador debe desentrañar. Y ahí está esa hipótesis de definición irritante que yo mencionaba al principio, la necesidad de un espectador inteligente. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que el artista posmoderno nos está dejando unas pistas que debemos de recuperar de movimientos y de propuestas anteriores, nos exige un trabajo, nos exige un tiempo en la contemplación de la obra y tenemos que ser capaces de desentrañar toda una serie de ironías, de apropiaciones y de metáforas pertenecientes a otros momentos de la historia de nuestra cultura. Al espectador se le exige un conocimiento previo, se le exige una formación intelectual realmente importante. Y para muchos teóricos del arte posmoderno, quizás el posmodernismo es una de las propuestas más conceptuales que se han producido en la historia del mundo contemporáneo, por lo que exige de conocimiento al espectador. Me gustaría citar las palabras de un crítico de arte, muy valorado en la actualidad, es el responsable de arte de la BBC, que es Will Gompertz, que publicó recientemente un libro que yo he recomendado a mis alumnos del quinto, que se llama ¿Qué estamos mirando?, y que es una visión enormemente crítica y muy creativa del arte contemporáneo, en el que Gompertz nos dice: el mejor arte posmoderno surge de las observaciones de un espectador inteligente, que contempla la obra a partes iguales, con una mitad de aversión y una mitad de expectación. Es decir, cuentan con el espectador para completar una obra de una manera crítica o de una manera, entrañable hacia la propuesta. Pero vayámonos a algunas propuestas, y ya dejo de leer, y me centro en las imágenes que les he seleccionado, porque no me he excedido en el tiempo, y nos va a dar tiempo a entrar directamente en obras posmodernas. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí tienen ustedes, 1978. Entre una plétora de nombres que hace falta ser un gran especialista en posmodernismo para reconocerlos, porque nos resulten familiares todos, me ha parecido procedente destacarle dos en especial, dos o tres en los Estados Unidos. Por ejemplo, Jeff Wall, que es una persona nacida en nuestra generación, nacida en 1946, es decir, que en los finales de los años 70 tiene 30 y tantos años y está en plena madurez intelectual. Aquí tienen ustedes este Destroyed Room, esta habitación destrozada. ¿Qué hace Jeff Walsh en sus propuestas? Pues gran admirador de la pintura del barroco, va a utilizar grandes obras del barroco para deconstruirlas y volverlas a construir bajo la perspectiva de una violencia extrema en el mundo que le ha tocado vivir a él en la segunda posguerra. Y lo que aquí parece una habitación de un apartamento neoyorquino por el que han pasado los vándalos, fíjense que como elementos de composición está basado en el asesinato de Sardanápalo de Delacroix, o tiene puntos de vista de perspectiva de la construcción arquitectónica de los interiores velazqueños, de las merinas. Lógicamente, cuando Gompertz nos dice que el pintor posmoderno exige un espectador con una cierta formación intelectual, evidentemente lo que está necesitando es que el espectador que se pare delante de esta habitación destrozada del año 1978 sepa ver en qué se ha inspirado el autor
que no es pura creación, no es una fotografía, es ni más ni menos dos grandes genios de la pintura europea del mundo moderno, como son don Diego Velázquez y Eugène Delacroix en Francia. Otro gran posmoderno de los Estados Unidos, Julian Schnabel, que en 1980 presenta, en muchísimas obras, una pintura sin compasión, Painting Without Mercy, y en donde, con una técnica de mancha, con una técnica de brochazo que conecta perfectamente con la pintura de acción del movimiento de las segundas vanguardias, Jackson Pollock, por ejemplo, con esa pintura agresiva, reproduce una realidad figurativa donde de nuevo la figura humana aparece. Esa desconexión con el ser humano se ha evitado en el posmodernismo y está ahí presente, pero para destrozar y presentar la violencia de una escena en la que hay, por ejemplo, mucha crítica a la religión, mucha crítica a las costumbres tradicionales, con esa presencia de este hombre contemporáneo que nos mira ante una mujer que parece despedazada y un crucificado que aparece en el último término. Otro ejemplo estadounidense de posmodernismo, Jean-Michel Basquiat, fíjense, muy joven, muere muy joven. Es una persona, es mestizo, es hijo de padre blanco y de madre de color, y va a estar especialmente implicado en toda su obra artística en la defensa de los derechos de las minorías y en el racismo en los Estados Unidos. Y su pintura es una pintura de una fuerza expresiva tremenda, de una violencia de trazos tremenda, de una utilización del color absolutamente primitivo que nos lleva a los primitivos actuales, a los primitivos africanos, por ejemplo, o a los primitivos australianos, para concretar esa violencia del racismo de unos Estados Unidos que acababan de matar a Bob Kennedy y estaban a punto de matar a Martin Luther King, por ejemplo. Fíjense qué diversidad. Una pintura mucho más agradable, parece un cómic infantil, y de hecho es un cómic infantil, pero si analizan ustedes las referencias de cómic infantil, lo que hay aquí es una serie de posturas, de actividades sexuales de lo más extraño, en defensa de la diversidad sexual, en defensa de la homosexualidad masculina y femenina, y la necesidad de empujar a una sociedad que habla de ser tolerante y habla de ser diversa a incorporar a esas minorías. Fíjense ustedes que tanto Basquiat como Haring pues son personas que van a morir muy muy pronto, uno de ellos por una sobredosis y otro de ellos por el SIDA. ¿De acuerdo? Pero estamos en ese mundo que intenta poner sobre el tapete nuevos metarrelatos, que en esta vez no tienen que ver con el progreso social, con la industrialización, sino que tienen que ver con el medio ambiente, con la diversidad sexual, con el racismo, con la xenofobia, con la incorporación de la mujer. Fíjense ustedes qué diversidad. Comparen ustedes las 4 últimas diapositivas. No pueden ser más diferentes desde el punto de vista formal y estético. Y son obras de la misma generación y del mismo entorno, los Estados Unidos de la época posmoderna, del final de los 70 y principio de los 80. Cindy Sherman. Cindy Sherman es pintora, es escultora, es música y es escenógrafa. Entonces Cindy Sherman, entre sus obras más señaladas, tiene una colección de fotos que se llaman fotogramas sin título, que son unas 60 fotografías de sí misma, unas en color, otras en blanco y negro, y ella es la protagonista. Después de ver las 60 fotografías de Cindy Sherman, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es Cindy Sherman? Y no lo sabemos, porque cada uno de los fotogramas nos presenta una mujer diferente, en donde se destaca la mujer ejemplar, la mujer del hogar, perdónenme, la putita, la mujer religiosa, la mujer objeto, la mujer ejecutiva, la mujer que quiere escalar posiciones en el mundo laboral para defender sus derechos de igualdad de contratos, de salario, etc. Y el resultado es una heterogeneidad de propuestas absolutamente ecléctica para demostrar el qué, que es lo que se le preguntó a ella. Pues simplemente para demostrar el enorme valor que tiene la imagen y la manipulación de la imagen en nuestro mundo para presentar como quieren a una persona.
y destrozar a una persona simplemente por el planteamiento de la imagen que se representa ahí. Les he elegido 4 de estos fotogramas sin título. Aquí tienen ustedes en una pintura, porque es una pintura en donde no se le puede negar la capacidad técnica de un hiperrealismo perfecto. Fíjense los juegos de luces, los brillos, los reflejos de ese echarte de Moiré que lleva encima, ese volumen perfecto, ese modelado perfecto de la carita. Una pintura realista un poco chirriante, ¿no? En donde el pecho parece una taza cerámica, donde el niño es un niño rarito, de una mujer de la tradición que podía estar inspirada en un cuadro de Caravaggio. Pero fíjense en la contrapartida. La propia Cindy Sherman, volvemos a encontrarla, con su casquito a la moda de los Estados Unidos de los años 60, con una panorámica de los rascacielos en esa Quinta Avenida, calzada saliendo del metro con sus zapatillas deportivas y con los zapatitos salón en la mano para entrar en la oficina y cambiarse. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Fíjense ese vaco femenino maravilloso que hay a la izquierda y fíjense el espanto de esta mujer que botox va, botox viene, estiramiento va, estiramiento viene, se convierte en una caricatura de sí misma. Todo esto es obra de una gran composición, de un fotomontaje con varias fotografías tan diversas como lo que les he enseñado. Estados Unidos. Aquí tenemos otro de los grandes popes del posmodernismo en Estados Unidos, que es, digamos, la versión, para los historiadores del arte, si se me permite un poquito, la versión perversa de la historia del arte. Porque además él lo confiesa en sus entrevistas. Jeff Koons es un empresario, es un financiero, que quiere ganar dinero. Conoce lo que el público demanda, conoce lo que tiene salida comercial y se dedica a producirlo y hacer caja. Bien, y aquí tienen ustedes una de sus obras más famosas, el famoso puppy, el famoso perrito hecho con composiciones de fotografías de plantas que hace uno para una ciudad alemana, inmediatamente todas las ciudades de vanguardia le empiezan a pedir. Y uno está delante del Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. Pasemos a Europa. Pasemos a ese posmodernismo de los años 80 en Europa. Y nos encontramos con que en Europa brillan especialmente un grupo de creadores del mundo alemán que, lógicamente, con toda la tradición y la memoria visual y estética del expresionismo alemán, plantean un nuevo expresionismo. Personajes como Ken, apodado Baselich, nacido en 1938, y que van a hacer composiciones desgarradas de personajes gritando, de personajes arañándose la cara, con una particularidad: el mundo al revés. Porque fíjense que da la vuelta al cuadro, aunque la firma está en la base derecha. Es decir, ¿qué hace Baselich? Presentar un expresionismo nuevo en el que antes de que el espectador diga ¿y esto cómo se ve? ¿Por dónde hay que mirarlo? Ya lo pone al revés, provocando. Aquí tenemos este mundo al revés, este personaje, mundo al revés de Baselich. O por ejemplo, otro creador del mundo germánico, Anselm Kiefer, marcado muy profundamente por su ascendencia judía, por las huellas del Holocausto, el descubrimiento de los campos de concentración, las fotografías que empiezan a circular, Mauthausen, etcétera, etcétera, y hace una pintura tétrica, desesperada, de manchas de color muy cercanas al expresionismo abstracto. Aquí tienen ustedes esta visión de Jerusalén que nos plantea Anselm Kiefer. ¿Y esto qué es? Pues esto es transvanguardia italiana. Me imagino que ustedes se habrán dado cuenta de que Italia es otra cosa. Italia siempre es otra cosa, ¿no? Evidentemente, la personalidad artística, la memoria histórica de Italia es extraordinaria. Entonces, pues Italia siempre es diferente, Italia es Roma, Italia es la antigüedad, Italia es un arte medieval diferente, Italia es el Renacimiento, Italia es un barroco diferente, Italia es una contemporaneidad diferente. Ya lo habíamos visto en las primeras vanguardias, con un Amedeo Modigliani y ese clasicismo de esas bellísimas mujeres acostadas, por parte de un íntimo amigo de Matisse y de Picasso, pero que abandona el expresionismo cromático de Matisse o el cubismo de Picasso para dedicarse a una pintura más figurativa dentro de la tradición. Y aquí tienen ustedes
Les he traído dos ejemplos muy diferentes de lo que se llama en Italia la transvanguardia. No hablan de postmodernismo, sino que hablan de transvanguardia. Por ejemplo, Sandro Chia, un pintor nacido en el año 1946, y que en este título, que se llama Gástate un centavo, este título está en inglés, spare a dime, es decir, dame un centavo, gástate un centavo, aparece este mendigo extendiendo su mano para que le demos un centavo en presencia de un oso probablemente que hace cabriolas al son de la música o de las palmas que le toque su maestro. Y en donde vemos toda una ternura, una amabilidad, un trato hedonista del color, unas formas de color que nos son más humanas, más simpáticas, más próximas, incorporando elementos de una cierta expresividad, como pueden ser esas volutas de color que nos recuerdan a los campos de girasoles de Van Gogh. Es decir, con cantidad de guiños a las vanguardias anteriores sin ningún tipo de prejuicio, sin considerar lo que pueda ser políticamente incorrecto, incorporándolo como obras de creación de finales del siglo XX. O, por ejemplo, la antítesis en cuanto a figuración, que es esta cosmografía de formas geométricas de color en un arte bellísimo, infantil, de Nicola Di Maria, nacido en el 54, al que los propios críticos italianos le llaman el transvanguardista feliz, porque su pintura, por el colorido, por las formas, es una pintura confortable, que evidentemente cuando la comparamos a las propuestas expresionistas de sus vecinos alemanes, pues resultan enormemente diferentes. Bien, con esto llegamos a España. ¿Y qué podemos decir del posmodernismo en España? Lógicamente, el posmodernismo en España tiene una característica especial que tiene mucho que ver con su contextualización política. Es decir, piensen ustedes que cuando empiezan a difundirse esta estética diversa y ecléctica de desencanto, fundamentalmente, de necesidad de volver al pasado y de retomar restos de antiguos naufragios, como nos dicen los pensadores, ¿qué está sucediendo en España? Pues en España está sucediendo la transición democrática. Y en España está sucediendo un cambio profundísimo en el que la inmensa mayoría de la sociedad española está empeñada en un proceso que ahora recordamos con euforia y con nostalgia de todo es posible, todo está por hacer, adelante, para adelante. Y fíjense que nos encontramos con que va a surgir una cultura tremendamente ecléctica, en eso coincide con el posmodernismo de fuera de nuestro país, pero desde una perspectiva y desde un prisma positivo, optimista, de que todo está por hacer. Cuando nuestros colegas del mundo occidental están de vuelta del desencanto, nosotros estamos iniciando nuestra andadura. Y surge un arte ecléctico, diverso, donde las instituciones y donde el gobierno se va a implicar enormemente en la promoción de un arte contemporáneo, y suceden cosas tan importantes como en el año 79 la exposición Madrid DF, en donde se van a concentrar jóvenes artistas nacidos en los años 50 y que tienen una ardua tarea que consiste en sacudirse de encima el peso de la fama de autores como un Picasso, que acaba de fallecer, un Miró todavía vivo y enormemente activo, un Dalí todavía vivo, unos pintores que han pertenecido a movimientos como el Paso y el Dowalset todavía vivos y que están en la cresta de la ola en las grandes galerías del mundo, y tienen la enorme tarea de hacerse un hueco dentro de este pensamiento y de este posicionamiento ecléctico de la post-vanguardia. Fíjense que el ambiente, la euforia y la creatividad y el dinamismo creativo del posmodernismo en España, muy especialmente en Madrid, pero después en otras ciudades como Coruña, por ejemplo, como Vigo, que van a tener también su propia movida, coinciden con la movida, con un movimiento artístico y cultural en el que, sin prejuicios y sin ser políticamente incorrectos, son compatibles las propuestas de la intelectualidad de vanguardia con las coplas de Concha Piquer. Y en donde se incorpora la copla, donde se incorporan las danzas tradicionales desde una perspectiva que no es la de las danzas de coros y danzas de la sección femenina, sino es un folclorismo de raíz más, digamos, popular.
se hace compatible con una intelectualidad, con unas fuerzas progresistas, con un abanico político en donde cabe todo el abanico político, y ahí está el posmodernismo hispano. Claro, naturalmente fue un ambiente que atrajo a todo el posmodernismo europeo, y es el momento en el que, si echamos mano de la hemeroteca, nos encontramos que llega Francis Bacon a vivir a Madrid, llega Andy Warhol a vivir a Madrid. Hay que ir a Madrid a vivir ese boom expresivo de creatividad que es la movida madrileña, en donde surgen generaciones de grandes pintores, de grandes creadores, en donde podemos hacer una larguísima lista. Guillermo Pérez Villalta, Miquel Barceló, Sigfredo Pérez Vegué, Eva Lodge, Juan Muñoz, es decir, Cristina Iglesias, todavía activa, que todos conocen por las magníficas puertas de bronce del Museo del Prado, de la ampliación de Moneo. Es decir, surge un boom de creatividad que se caracteriza precisamente por ese eclecticismo, por ese retomar los restos de naufragios anteriores para construir un lenguaje absolutamente ecléctico, en donde de nuevo la figura humana puede cobrar sentido. Empecemos por el primero de ellos, no quiero extenderme mucho. Por ejemplo, Guillermo Pérez Villalta, nacido en 1948, arquitecto de profesión, que abandona la arquitectura para dedicarse a la pintura, y que va a practicar una pintura que muchos califican de nueva figuración o de nuevo manierismo, porque es muy manierista en sus aproximaciones de muchos de sus cuadros. Les he traído y les he seleccionado a bote pronto una serie de obras representativas, como por ejemplo este Souvenir de la vida de 1978, en donde encontramos elementos. Si aquí hiciéramos una radiografía de esta diapositiva, podríamos encontrar vinculaciones con muchísimos movimientos, con el realismo mágico de una parte del surrealismo, por ejemplo, Magritte, Dalí, con estructuraciones cubistas, con la valoración de las superficies cromáticas puras, del fauvismo francés de principios de siglo, para representar este personaje repanchingado en su cama, con los pies puestos encima del alféizar de la ventana, viendo un magnífico paisaje, con una habitación perfectamente construida, con un espacio tridimensional, siguiendo las pautas de la ilusión perspectiva, de la perspectiva geométrica clásica. O por ejemplo, la salida del concierto de rock, en donde utiliza la figuración para este caos y este desorden un tanto irreverente, un tanto forzado, de toda serie de personajes jóvenes que salen de un concierto de rock. O, por ejemplo, esta famosa composición de La Movida, donde hace un friso absolutamente neoclásico de todos los grandes protagonistas, arquitectos, pintores, músicos y escultores de la movida madrileña, utilizando la figuración con un criterio absolutamente tradicional, abandonando las experiencias tachistas o de action painting o expresionistas, y refugiándose en una estética enormemente confortable y positiva, muchas veces provocativa, muchas veces irreverente. Fíjense ustedes esta composición de este niño Jesús abrazado a un cordero, con toda una serie de elementos iconográficos que nos remiten a la tradición de la iconografía cristiana, pero tratados de una manera donde la sexualidad, el desnudo, están tratados de un modo tremendamente irreverente. Es decir, es la pintura de lo que irrita, de lo que puede ser irritante o irreverente, pero al mismo tiempo realista, y evidentemente partiendo de una profunda admiración por la tradición pictórica del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. Para los poco iniciados en el arte contemporáneo, yo soy la profesora de quinto en la Universidad de Mayores, y hay un sector de los alumnos que se encuentran con el terrible problema de que tienen que despejar antes que nada la idea de que nos están tomando el pelo. Hablando de una manera llana, estamos en confianza, aunque hay este streaming que espero que no salga por donde no debe salir, pero en fin, y fíjense que este hombre no sabe pintar. Esa es la pregunta que a mí se me hace al principio del curso. Este hombre me está tomando el pelo, ¿no? Este hombre tiene una cultura pictórica inmensa y utiliza la tradición pictórica, la manipula
la deconstruye para construirla en función de unas premisas diferentes, produciendo una obra de arte que puede gustarte, puede desconcertarte, puedes sentir aborrecimiento hacia ella, da igual, te está proponiendo algo que exige tu lectura, tu estudio y la terminación de la pintura por tu parte. Otro nombre importantísimo, Miquel Barceló, uno de los creadores vivos más premiados en el universo mundo, con obra en los mayores museos, centros de arte contemporáneo del mundo, incluso en las instituciones más prestigiosas del sistema, digamos, político, del establishment político actual. Un pintor nacido en Mallorca, enormemente versátil, que lleva 40 años haciendo pintura y cada vez nos sorprende con una propuesta diferente, que nos lleva del neoexpresionismo, en el que comienza tras un viaje a París en los años 70, en el que conecta con el arte francés, la tendencia del art brut francés, con el brutalismo francés, parte de un neoexpresionismo para pasar después a una nueva figuración, para pasar después a una nueva abstracción. Es decir, va batiendo todas las posibilidades de propuestas, creando un arte enormemente valorado por la crítica. Aquí tienen ustedes una producción neoexpresionista de Miquel Barceló junto a este magnífico cuadro de los libros, que es nueva figuración, sin más. O, por ejemplo, de la colección del Museo Guggenheim, este Diluvio, con esta pintura matérica totalmente informalista que nos recuerda la obra de Tapies, por ejemplo, uno de sus grandes pintores por los que siente una enorme admiración, pero que si reparamos en él no es más que la captación de una perspectiva muy próxima de las salpicaduras de la lluvia en un suelo mojado. O, por ejemplo, una de sus propuestas más criticadas, y que es absolutamente fascinante, Catedral de Palma de Mallorca, una de las grandes obras del gótico tardío español, construida desde finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, una cabecera cubierta con bóvedas de crucería, y en el lado de la epístola una de las 3 capillas de la cabecera dedicada al Santísimo. Pues bien, le encargan decorar el interior de esa capilla del Santísimo, de ese ábside gótico, ven ustedes las bóvedas góticas en la parte alta de la diapositiva, con una escenografía, porque es un telón, es una chambrana de teatro, que se puede desmontar además, es decir, no ha inundado, no ha taladrado el muro, se puede quitar en el momento que se quiera. Y en donde hace una visión marítima, porque la catedral está al borde del mar, porque el mar está ahí, del Mediterráneo, y en donde el Santísimo, con ese Cristo resucitado que aparece ahí, antropomorfo, está rodeado por todo un mundo de corales, esponjas, moluscos, hechos con cerámica pintada. En una especie de dermis que lo recubre todo, fíjense que es como una tela irregular, como una piel que lo recubre todo, amparando la capilla del Santísimo, donde está expuesto el Santísimo todo el día, donde hay una lucecita encendida día y noche. Naturalmente, esta obra despertó, por un lado, la admiración de toda la crítica internacional y, por otro lado, el horror que lo quiten inmediatamente. Es decir, las reacciones fueron totalmente bipolares, o el sí magnífico o el no magnífico. Pero fíjense que nos tiene que hacer reflexionar. Es una actuación que no daña a la obra gótica, no daña al patrimonio gótico de la Catedral del Aseo de Palma. Es una escenografía magnífica de una versión marina, submarina, muy propia del lugar en el que se encuentra la Catedral de Palma, que puede ser, como les digo, quitada en cualquier momento. Y que además, en el presbiterio que está a este lado, y fíjense donde tengo el cursor, hubo otra intervención muy parecida que nadie critica, porque ya el tiempo la ha validado, que es de Antoni Gaudí. El presbiterio, el altar mayor de la Catedral de Palma, está grafiteado, porque son grafitis, por don Antonio Gaudí. Pero claro, Antonio Gaudí es Antonio Gaudí. Evidentemente nadie critica esa intervención de esa arquitectura viva que cada generación ha dejado su elemento
representativo, y los mismos que criticaron la intervención de Miquel Barceló en la Capilla del Santísimo no han criticado para nada lo que el tiempo ha consolidado como una obra modernista, una escenografía modernista, que es el presbiterio de Gaudí a 2 metros de distancia. Como saben, Miquel Barceló vive entre Palma de Mallorca, París y actualmente Mali. Su pensamiento le ha hecho buscar la virginidad y el primitivismo de la África profunda, y vive en Mali, y su última época de producción está llena de elementos pictóricos que nos conectan con el primitivismo de la pintura africana, pero entre medias ha hecho grandes composiciones, como por ejemplo esta cubierta de la Sala de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es como una enorme composición cromática de estalactitas de cerámica pintada que cuelgan del techo y que, bueno, típico de nuestro país. Fue enormemente alabado por la crítica extranjera y fue totalmente criticado por la crítica interior, diciendo cuánto había gastado el gobierno español en pagar a Miquel Barceló para la realización de esta obra. En fin, grandes amores, grandes odios, esto es posmodernidad. Y me gustaría terminar, y me pongo a su disposición para que haya la polémica que Jesús estime oportuna, me gustaría terminar con una posible definición. Empezaba con una definición en la diapositiva primera recuerdan ustedes, de un arquitecto de Estados Unidos, un gran teórico de la modernidad, que nacido en la costa este de los Estados Unidos, Charles Jenks, que decía que la posmodernidad es fundamentalmente, nacido en el año 39 de Baltimore, la posmodernidad es fundamentalmente la ecléctica mixtura de cualquier tradición con la tradición del pasado inmediato. Es no solo la continuación de la modernidad, sino el acto de trascenderla. Y termino con una frase de un catedrático de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Española, Valeriano Bozal, que me ha gustado terminar con ella, porque aparte de ser compañero mío, en el pasado, fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados, precisamente en los años de la posmodernidad, 1978-1980. Valeriano Bozal: no hay ruptura entre modernidad y posmodernidad. Esta, la posmodernidad, es heredera de aquella. Y es un movimiento muy poderoso, con razones muy profundas, que ha de revisarse. Es, a fin de cuentas, una reflexión crítica de la propia modernidad, que se produce en el entorno artístico, filosófico y literario a partir de los años 80 por parte de nuestros intelectuales, que como siempre se han adelantado al ciudadano medio de a pie, pero que el ciudadano medio de a pie puede entender perfectamente en 2017. No tenemos más que abrir el periódico. Desencanto, irritabilidad, eclecticismo, Trump, Maduro, Brexit, Partido Socialista Español, Macron con Manuel Valls como primer ministro, Putin. ¿Quieren que sí? Y aquí lo dejo, de una manera muy postmoderna.